Ok, pues bienvenidos entonces todos un café con el pastor. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué dice la Biblia sobre la muerte. Un tema interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Así es que, bueno, vamos a iniciar. Y si pueden ustedes buscar en sus Biblias, de todas maneras lo voy a poner aquí en la pantalla, Lucas capítulo 7 verso 11. Lo voy a poner aquí en pantalla esta primera cita, ¿ok? Ahí lo tienen, Lucas 7 11. Dice la palabra de Dios, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó al féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y otros decían, Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Ok, ah, ah, permítanme un momentito. Pues Padre, te doy muchísimas gracias por esta buena palabra que tú tienes para nosotros este día. Muchísimas gracias por la revelación de tu palabra y que esta palabra pueda ser una palabra que transforme a personas, que traiga una revelación a sus vidas igualmente en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Como ustedes saben, en este formato todos pueden hacer sus preguntas o comentarios en cualquier momento. Solamente levanten su manita virtual para que les demos el uso de la palabra y bueno, sepamos que están pidiendo el uso de la palabra. Eh, este pasaje que acabamos de leer habla de una historia en la ciudad de Naín, un milagro impresionante que estremeció a la ciudad. Jesús estaba llegando a aquella ciudad acompañado por muchos de sus discípulos y nos dice la palabra, y una gran multitud venían con él también. Pero ellos al llegar, pues pudieron darse cuenta que había una gran procesión y llevaban a un difunto a enterrar. Se trataba de el hijo único de una mujer que ya era viuda. Así que cuando el Señor vio a aquella mujer, se compadeció de ella, la vio llorando, se compadeció de ella y sin que alguien le pidiera algo, él de su propia iniciativa fue, se dirigió hacia el féretro, lo tocó, los que lo llevaban cargando se detuvieron, bajaron el féretro y Jesús le dijo al muchacho, a ti te digo, levántate. Y entonces el chico que había estado muerto, pues se levantó y comenzó a hablar. Imagínense la consternación, el miedo, el asombro, la alegría, todo lo que sucedió ahí, un montón de emociones, un abanico de emociones se empezó a dar allí en ese lugar. Y entonces todos empezaron a glorificar a Dios, dice la palabra de Dios, por
hecho asombroso que había ahí ocurrido. Pero esta historia es mucho más que un milagro más que Jesús, ¿no? Es mucho más que la narrativa de otro milagro, ¿no? La palabra de Dios está llena de milagros hechos por Jesús, los pueden ver en los evangelios. En esta historia, lo que está narrando Lucas es la convergencia entre el autor de la vida y la muerte. Ahí chocan los dos, la muerte y el autor de la vida, el dador de vida, y una manifestación maravillosa de los sentimientos de Dios por nosotros. Eh, la palabra de Dios nos dice que nadie conoció a Dios, nadie vio a Dios, pero su Hijo unigénito lo vino a dar a conocer. Así es que a través de Jesús nosotros podemos conocer cómo es Dios, cómo es el Padre, y Jesús se compadeció de esta mujer que ya había sufrido antes la pérdida de su esposo, ya era una mujer viuda, ya había experimentado la muerte, la separación de su esposo, y se había quedado con su hijo único al que había criado, pero también murió. Pobre mujer, ¿no? Cuando leo esta historia, lo primero que me acordé, pues, es de Noemí. No sé si ustedes se acuerdan de esta historia escrita en el libro de Ruth. Noemí, una mujer que junto con su esposo salieron de Belén porque había hambre y se fueron a los campos de Moab. Y allí, en los campos de Moab, se murió su esposo y se murieron sus dos hijos también. Así es que ella se fue de Belén, se fue con esposo e hijos, con un futuro prometedor y regresó sola. Noemí, que significa dulce, cuando regresó dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, amargada. Ella misma decía, me cambió todo, yo era dulce y ahora soy amarga. Y todo por la muerte. La muerte le cambia la vida a las personas. La muerte cambia futuro. La muerte cambia muchas cosas. La muerte es terrible realmente. eh, eh, y bueno, en el ser humano, pues nosotros vemos que pues todas las personas tendremos que enfrentar este hecho, la muerte, ¿no? Alguien dijo que hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. Pues sí, son dos cosas que son seguras en la vida. Eh, pero Jesús se compadeció de ella. No se compadeció del chico, se compadeció de ella, porque ella es la que quedaba desamparada. En aquel tiempo, una mujer, como les he dicho, no tenía derecho al trabajo, no podía trabajar y tampoco tenía derecho a la propiedad. Entonces, era un grave problema. ¿De qué iba a vivir esa mujer viuda? ¿Qué iba a hacer esa mujer viuda? Ya había perdido a su esposo y ahora perdía pues a su hijo, pero Jesús, compadeciéndose de ella, en un momento le cambió el destino. El destino que todo pintaba mal, se lo cambió rápidamente. Allí estaba el autor de la vida deshaciendo las obras de el enemigo. Wow. Les digo, es una historia en donde confluyen la muerte y la vida. Ahí ustedes la pueden ver. Y bueno,
yo quisiera que nos remontáramos al mero inicio de la humanidad nuevamente para entender el origen de la muerte. ¿Dónde está el origen de la muerte? Bueno, muchos lo conocen, quizás no todos conozcan dónde está el origen de la muerte. Nuevamente quisiera que pudiéramos leer, si alguien lo puede leer en la palabra, Génesis capítulo 3 del verso 1, a partir del 1 y ahora hasta el verso, ahora les digo 24, por favor. Desde el 1 y hasta el 24, por favor. Génesis 3 del 1 hasta el 24. Si alguien lo puede leer, por favor. Lo leo, lo leo. Sí, por favor. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y a su mujer se escondieron de la presencia de Jehová y Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te mandó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén,
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, hasta ahí, gracias, muchas gracias. Ah, otra vez encontramos el origen de algo terrible en este fatídico pasaje, ¿no? En esta narrativa terrible. En esta porción, la semana pasada encontramos que el hombre fue infectado por la maldad diabólica del orgullo y la soberbia. Ahí podemos ver cómo entró en el ser humano el orgullo y la soberbia. Eso lo vimos la semana pasada. Y bueno, el hombre vimos que se quiso independizar de Dios y ser como Él, tener su propio criterio para decidir qué era bueno, qué era malo y establecer por sí mismo lo que le convenía y lo que no. Pero igualmente ustedes pueden ver ahora en este mismo pasaje que las consecuencias de lo que hizo el hombre fueron terribles. Dios le había advertido al ser humano que si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Sin embargo, la serpiente antigua, que es el mismo diablo, es nuestro adversario, es nuestro enemigo, le mintió a la mujer y le dijo que no, que eso no ocurriría, que no morirían, sino que realmente Dios no quería que ellos comieran de ese fruto, porque cuando lo hicieran, ellos tendrían la capacidad de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, teniendo criterio propio de bien y mal. El grave problema que tuvo el ser humano es que la mujer le creyó al diablo más que a Dios. Dios les había dicho, cuando coman de este árbol morirán. La serpiente dijo, no, no morirán. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes crezcan. Dios no los quiere limitados, los quiere controlados. No quiere que ustedes avancen. Y la mujer le creyó más a el diablo. Eso, ese es el grave problema que ocurrió ahí. La mujer entonces, como ustedes pueden ver, recibió una maldición terrible en lo que acaba de leer Juan Manuel, una maldición terrible con trastornos hormonales, dolores de parto, que su deseo sería para su marido, así como que el hombre se enseñorearía de ella. Todo esto, pues lo hemos visto a lo largo de la historia y aún hoy día, cuando vemos que las mujeres intentan ser iguales que los hombres y tomar posiciones como los hombres, simplemente están mostrando que esta maldición está vigente. La maldición en la mujer está vigente. Cuando la mujer sigue peleando por ser como el hombre, tener lo que el hombre tiene. Su deseo es para el hombre. La tierra, como ustedes pueden leer, ustedes lo pudieron leer hace un ratito, la tierra fue maldecida también. La maldición que recibió la tierra fue que en lugar de producir árboles frutales y plantas de bendición como lo hizo antes, si ustedes leen en Génesis 1, en medio de esta creación que Dios estaba haciendo, Dios le ordenó a la tierra, produzca la tierra todo tipo de árboles, todo tipo de plantas que den semilla. La tierra tenía bendición. O sea, la tierra de por sí misma producía cosas buenas, producía árboles, producía plantas, producía vegetales, todo tipo de cosas buenas producía la tierra. Pero una vez que recibió la maldición, en lugar de producir árboles, plantas, vegetales,
Ahora, de sí misma la tierra lo que produciría sería espinos y abrojos. Eh, si el hombre quería comer a partir de la tierra, tendría que labrarla, tendría que trabajar fuertemente para que la tierra ahora empezara a producir algo bueno. Eh, pero además de todo esto, además de esta maldición que recibió la mujer, la maldición que recibió la tierra, la muerte sí entró, como Dios se lo había advertido al hombre. Dios le dijo a Adán, del polvo eres y al polvo regresarás. Eh, y además dijo que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. En ese momento Dios echó fuera del jardín del Edén, del paraíso, de ese lugar precioso, de ese huerto extraordinario que Dios había preparado para el ser humano, lo echó fuera de allí y puso querubines y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para proteger, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. El hombre fue echado de allí y ya no pudo comer nunca más del árbol de la vida. ¿Cómo podemos ver la muerte? eh, eh, Ustedes se podrán dar cuenta que en ese momento no murieron Adán y Eva, ¿ok? Adán le puso como nombre Eva a su mujer, mostrando que ya había una separación entre ellos, ya no eran la misma persona, ya eran dos diferentes. Eh, eh, ¿Cómo podemos ver la muerte después de esta descripción que nos está mostrando Génesis? Bueno, la muerte incluye pobreza, dolor, enfermedad, sufrimiento, duro trabajo y sobre todas las cosas, separación de Dios. Todo esto está involucrado, véanlo ustedes. ¿Qué es la muerte? Pobreza, dolor, enfermedad, duro trabajo, separación de Dios y evidentemente llegar el día, llegar el momento de dejar de vivir, dejar de vivir. Ya no es vivir para siempre, dejar de vivir. Como ustedes se pueden dar cuenta, no, Dios no creó al hombre para tener una vida temporal. Nosotros hoy día lo vemos como algo natural. El ciclo de la vida es nacer, crecer, madurar, reproducirte, morir. Ese es el ciclo de la vida. Pero Dios no creó al hombre bajo ese ciclo. Dios creó al hombre para una vida ilimitada, para una vida eterna. El autor de la muerte no es Dios. Dios no inventó la muerte para el hombre. La muerte entró en la vida humana gracias al diablo, gracias a este enemigo terrible que nosotros tenemos, Satanás. eh, Gracias a él entró la muerte en el ser humano. De hecho, la palabra de Dios le llama al diablo el emperador de la muerte. Así es catalogado. Él es el emperador de la muerte. Veamos lo que dice la Biblia, Hebreos 2, 14 y 15, si alguien lo puede leer. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias, Rebe. Ah,
dado que fue el ser humano quien le dio entrada a la muerte, creyéndole más al diablo que creyéndole a Dios, la muerte tomó señorío del ser humano, eh, eh, y dado que un ser humano fue el que le dio entrada, le abrió la puerta, tendría que ser otro ser humano el que destruyera al que se había puesto en la posición de emperador de la muerte, el que estaba ejerciendo el dominio del ser humano a través de la muerte. ¿Cómo dominó al ser humano? A través de la muerte. Ok, él se colocó como emperador de la muerte. Así que nos dice la palabra que el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que venir como un ser humano igual a nosotros, participando de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, ¿ok? Siendo igual que nosotros, carne y sangre, para participar de lo mismo que nosotros participamos. Jesús, siendo hombre, él tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor, tuvo dolor, tuvo tristeza, tuvo alegría, tuvo necesidad de Dios, pero igualmente participó como ser humano de la muerte. ¿Ok? Esto es importante, muy importante. Participó de todo lo que nosotros participamos, inclusive de la muerte. Pero por medio de la resurrección, Dios lo levantó y por medio de la resurrección, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Un ser humano le dio entrada a la muerte, Adán, el primer Adán. Otro ser humano, el postrer Adán, Jesucristo, destruyó al emperador de la muerte para devolvernos la posibilidad de vida a todos los seres humanos. Su triunfo, el triunfo de Jesús, el triunfo de Jesucristo, el triunfo de este postrer Adán, el triunfo sobre la muerte, es nuestra liberación de la servidumbre bajo la muerte. Es lo que dice aquí. Vean ustedes, dice verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es que el emperador de la muerte ha sido destruido, y dado que el emperador de la muerte ha sido destruido, nosotros estamos libres de servidumbre de ese emperador. No estamos bajo ningún tipo de servidumbre bajo el emperador de la muerte. El emperador de la muerte fue destruido y nosotros liberados de la servidumbre hacia la muerte. Esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender. Hemos sido liberados de servidumbre a la muerte. Dice Colosenses 1:12 y 13. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 1:12 y 13. ¿Nadie? Yo lo leo, Lo leo, lo leo. 12 y 13, ¿verdad? por favor. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias. Eh, Hemos sido, dice aquí, librados de la potestad, es decir, de la autoridad de las tinieblas sobre nosotros. ¿Ok? Ha sido destruido el emperador de la muerte. Hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y entonces hemos sido trasladados, dice, al reino de Jesucristo. Un reino de vida y un reino de vida en abundancia.
ningún hijo de Dios debe estar bajo servidumbre de la muerte. Y nosotros vimos que, ¿qué implicaba la muerte? ¿Lo recuerdan? ¿Qué implicó la muerte? Génesis capítulo 3 nos lo muestra muy claramente. Dolor, maldición, enfermedad, pobreza, abatimiento, separación de Dios. Ningún hijo de Dios debe estar bajo este tipo de servidumbre. Ningún hijo de Dios tiene que estar bajo dolor, maldición, enfermedad, pobreza, abatimiento, mucho menos separación de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido librados. Hemos sido librados de la servidumbre hacia la muerte. El emperador de la muerte ha sido destruido, lo destruyó Jesús. El imperio de la muerte ha sido destruido para siempre. Quiero que esto quede muy, muy claro. Ahora bien, la humanidad sin Dios, la humanidad sin conocer a Dios, ha intentado librarse de la muerte durante mucho tiempo, y esto ha sido en vano, ¿no? Aún desde tiempos antiguos, la gente equivocadamente ha intentado hacer pacto con ella, pacto con la muerte, para ser libres de sus efectos, para ser libres de la muerte. Esto es absurdo. Yo sé que suena muy tonto. ¿Cómo puedo hacer pacto con la muerte para ser libres de la muerte? Bueno, pues desde tiempos antiguos la gente lo buscó. Vean Isaías 28, desde el verso 13 hasta el verso 18, por favor. Isaías 28, desde el 13 hasta el 18. ¿Alguien? Yo, pero ¿me puede decir cuál, perdón? Isaías 28, desde el 13 hasta el 18. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, Creo que esa enlazados y... no es, ¿eh? ¿Este no es? No, 28, Sí, dice eso, Rubén. ¿sí? Ujú. Dice Ah, otra cosa, del 14 al 28 es otro, según yo. Isaías. Dice, por tanto, varones, burladores, Exacto. ajá, Sí, por Ok. tanto, ay, perdón, sí, por No, adelante. está... tanto, ¿sí le sigo? Sí, sí, Rebe, 28, ¿qué? A ver, síguele, 14. pues. Síguele, Rebe. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Gracias. Luego que... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Hasta el 20. Eh, bueno, les decía que a mí me parece gracioso que alguien quiera hacer
pacto con la muerte para ser libre de la muerte. Pero a mucha gente esto no le parece descabellado, ¿no? O sea, a mí me parece loco, pero a mucha gente no le parece así. Hoy día en México, muchísima gente adora a la muerte, hacen oraciones pidiéndole ser libres de enfermedades que ella misma provoca y piensan que pueden ser libres de la muerte. En México le han dado el título de santa, le han dado el título de niña blanca, le han puesto altares aún dentro de sus casas. Hay lugares en donde hay unas inmensas figuras, insignias de la muerte, y miles de personas acuden a estas imágenes, a estos nichos puestos en sus casas, pidiendo protección. Ven a la muerte como alguien que les puede proteger de la muerte. ¿Quiénes acuden principalmente? Bueno, ladrones, sicarios, narcos, policías, soldados. Muchísima gente que todos los días está en peligro de muerte, acude a la muerte para hacer pacto con la muerte, pensando en que podrán ser libres de la muerte. Es, es impresionante. Eh, Además, en México, no solamente esto, sino que se ha hecho ya popular una tradición en México que el Día de Muertos, gente se disfraza de la muerte, como si fuera esto algo como para celebrar. Se ha hecho del Día de los Muertos una celebración. Celebrar a la muerte. ¿Qué le puede celebrar a la muerte? La muerte es la derrota, la muerte es el final de la vida de un ser humano. ¿Y qué le pueden celebrar a la muerte, caray? La muerte, como les digo, es pobreza, la muerte es enfermedad, la muerte es dolor, la muerte es separación de Dios. ¿Qué le puedes tú celebrar a la muerte? Y bueno, y la gente hasta se pinta su cara de muerte, de calaca, de catrinas, para salir a la calle y wow, es una celebración. No, no, la palabra de Dios nos dice, la muerte ni es santa, mucho menos es digna de adoración. La muerte es el resultado del engaño del diablo hacia el ser humano. El emperador de la muerte ha sido destruido. Quienes celebran la muerte o le piden a la muerte, le están pidiendo a alguien que ha sido destruido. La muerte no puede librar a nadie de la muerte. Por el contrario, quienes adoran a la muerte pensando ser libres de la muerte se están siendo esclavos de la muerte. Jesús dio su vida por nosotros y resucitó para que nosotros fuéramos libres de la servidumbre hacia la muerte. Fuéramos libres de la muerte. Mucha gente que adora la muerte se hacen esclavos de ella y por medio de ella matan, dañan, ejercen dolor, llevan desastre, llevan pobreza a sus hijos, enfermedad a sus familias por la muerte. La muerte es exactamente lo contrario de Dios. Dios es vida, Jesús es vida. La muerte es exactamente lo contrario. Y por eso la palabra de Dios describe
al diablo como el emperador de la muerte. Así es que es absolutamente absurdo pactar con la muerte cuando Dios es el que nos ha ofrecido un pacto de vida que nos puede librar de la muerte y de sus secuaces: pobreza, enfermedades, dolores, maldiciones, etcétera. Hay un pacto que nos puede librar de la muerte. Dice Efesios 2, 4 y 5, por favor, si alguien lo puede leer. Efesios 2, 4 y 5. ¿Alguien? Yo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Escuchen bien lo que dice Dios, quien es rico en misericordia, por puro amor que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida en Cristo Jesús. Y dice, por gracia, ustedes son salvos. El pacto de gracia en Cristo Jesús, ese pacto es el que nos ha dado vida, nos ha resucitado. Dice aquí en esta porción, dice la Biblia, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el hombre estaba muerto. ¿Ok? El hombre no pudo hacer nada para combatir a la muerte. El hombre estaba muerto. Por puro amor, Dios decidió darnos vida, por pura gracia, a través de su Hijo Jesucristo. Ningún mérito hizo el hombre digno como para recuperar la vida espiritual, como para recuperar la vida. Fue puro amor de Dios al ser humano, que él mismo creó, el que lo hizo posible. Este es el pacto que nos libra de la muerte, no el pacto con la muerte. Desde hace mucho tiempo, ustedes lo pueden ver, desde los tiempos de Isaías, ya había gente que hacía pacto con la muerte. Si ustedes piensan que hacer pacto con la muerte es algo contemporáneo, una tradición contemporánea mexicana, están bien tontos. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Digo, para todos aquellos que hoy día exalzan las tradiciones mexicanas y dicen, wow, es que esta es una tradición mexicana. Y entonces debemos de recuperar las tradiciones mexicanas. Esto no es una tradición mexicana. Esta es una idolatría estúpida que viene desde miles de años atrás. Nada de mexicano tiene esto. Así es que hay un pacto que es el que nos libra de la muerte. Es el pacto de gracia. Nosotros podemos tomarnos de ese pacto de gracia a través de Jesucristo y recibir vida y ser libres de la servidumbre de la muerte. Dice Apocalipsis 22, del verso 1 hasta el 5, por favor, si alguien lo puede leer. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara,
ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gracias. ¿Se acuerdan de este río del que les he hablado, bueno, en los pasados domingos, que lo pueden encontrar en Ezequiel capítulo 47? ¿Se acuerdan de ese río? Un río, dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, un río que sale del templo de Dios. Un río que brota de la entrada hacia el templo de Dios. Ese río inmenso, 4 kilómetros de ribera a ribera, lo muestra así Ezequiel, un río en donde el ángel que le estaba dando esta visión le dice que se meta cada vez más profundo hasta que se deje llevar, pierde el control y que el río lo lleve y el río tome control de su vida. Ese río que vio Ezequiel, ese río que salía de la misma presencia de Dios de adentro del templo, lo está viendo también Juan cuando tiene esta visión que él escribe para Apocalipsis en este libro. Véanlo ustedes. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Recuerdan ustedes en Ezequiel? Dice, todo aquel que entra en este río recibe vida. Incluso dice que las aguas de ese río van a dar al mar muerto y el mar muerto recibe vida. Y que en ese lugar donde nunca había habido peces, habrá peces, multitud de peces. Bueno, aquí nos dice que es un río limpio de agua de vida. Son aguas que tienen vida, que traen vida. Dice que es un río resplandeciente como el cristal, que tiene su origen, dice aquí, en el trono de Dios y del Cordero. Ezequiel lo muestra que es en el templo, la presencia de Dios. De allí brotaba estas aguas. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué visión! A un lado y al otro lado estaba un solo árbol, el árbol de la vida. Ah, tú puedes decir, ¿cómo puede estar a un lado y al otro? De los dos lados estaba un árbol, el árbol de la vida. El árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Eh, ah, quiero que ustedes vean algo que es maravilloso. ¿Recuerdan ustedes que Génesis nos dice que Dios dijo, no coma el hombre del árbol de la vida y viva para siempre? Y echó Dios entonces fuera al hombre de ese huerto que él había creado. Y puso allí a querubines y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Bueno, el camino para el árbol de la vida es Jesucristo. Hay una espada encendida que se mueve por todos lados, que es la palabra de Dios. Esa palabra encendida que se revuelve y se mueve, esa palabra nos muestra el camino al árbol de la vida. A través de Jesús nosotros tenemos nuevamente acceso al árbol de la vida y a este río de vida, de aguas de vida. Esto quiere decir que nosotros hoy día, a través de Jesucristo, podemos nuevamente comer del árbol de la vida. Todos los días.
dice que este árbol produce fruto cada mes. No es como todos los árboles frutales que nosotros conocemos que tienen una temporalidad. No producen fruto todos los meses. Pero este árbol produce fruto todos los meses, todos los días nosotros podemos comer, tomar del árbol de la vida, porque nos ha sido restaurado el poder comer de él. Jesucristo restituyó todo lo que el hombre había perdido, todo lo que el ser humano había perdido. Nos restituyó el poder comer del árbol de la vida. Dijo Dios, no coma, el ser humano no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Si hoy día podemos comer del árbol de la vida por la gracia de Jesús, entonces quiere decir que podemos vivir para siempre. Tenemos una vida que la palabra de Dios le llama eterna, vida eterna. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De dónde sale la vida eterna? Ustedes lo pueden ver. Hay un río de agua de vida y hay un árbol de vida del cual nosotros podemos tener acceso a través de Jesús. Y no solamente dice eso, sino que no solamente tiene un fruto, sino que las hojas del árbol son para sanidad. ¿Recuerdan ustedes? Junto con la muerte entró la enfermedad, entró la maldición, entró pobreza, entró sufrimiento. Pero dice aquí que este árbol produce hojas que dan sanidad a las naciones. Y dice el verso 3, y no habrá más maldición. La visión que estaba teniendo Juan es la visión de la iglesia, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Él está viendo esto. Esto está ocurriendo en la nueva Jerusalén. Esto es la iglesia. ¿Ok? Y dice aquí que no habrá más maldición. Yo quiero que ustedes vean la vida de un creyente, no más maldición. Hay sanidad para toda enfermedad. Hay vida eterna. Podemos comer del árbol de la vida. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Aquí en medio de nosotros está el trono de Dios y del Cordero. El reino de los cielos ha venido a nosotros. El reino de los cielos, Jesús lo trajo hacia nosotros. El reino de los cielos donde está su trono, el trono de Dios y el trono de el Cordero, dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esto es ser hijos de Dios. No habrá allí más noche, no van a tener necesidad de luz, de lámpara, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Wow. Así es que el emperador de la muerte ha sido destruido. Wow, qué padre, pero eso no implica que nosotros pudiéramos tener vida. Bueno, hoy día nosotros tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos acceso nuevamente a comer del árbol de la vida del cual el ser humano había sido echado fuera. Por eso, finalmente, simplemente quisiera que alguien leyera Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gracias. Nosotros podemos hoy lavar nuestra vida, lavar nuestras ropas a través de la sangre del Cordero. Nuestra vida ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús.
Y dice, y entonces todo aquel que ha lavado sus ropas tiene derecho al árbol de la vida. A través de la obra maravillosa de Cristo Jesús, todos tus pecados fueron quitados. Si tú puedes creer en esto, entonces tu vida ha sido limpia, no hay nada, no hay ningún delito que perseguir y por lo tanto tienes derecho al árbol de la vida. El pecado le quitó al hombre el derecho al árbol de la vida, pero la obra de Cristo Jesús nos devolvió el derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de esta ciudad, la iglesia, la Nueva Jerusalén. ¿Es posible entonces escapar de la muerte? La respuesta es sí. Se llama resurrección. ¿Existe el elixir de la vida? No. Sí. Se llama el árbol de la vida. Se llama el fruto del árbol de la vida. Existe un pacto. ¿Podemos pactar para poder ser libres de la servidumbre a la muerte? Sí. Se llama gracia. Este es el pacto que nos libra. Así es que bueno, por la gracia de Jesús puedo darles una gran noticia. El emperador de la muerte ha sido destruido y nosotros somos libres de servidumbre a la muerte. Ok. Quedo para cualquier pregunta, comentario que ustedes quieran hacer. ¿Alguien? Sí, Elvia. Pastor, yo quiero hacer un comentario. Cuando mi papá ya estaba, bueno, tuvo varios episodios, pero en uno de esos episodios, él me decía que no me fuera a acercar a donde estaba él, que porque había un hoyo y porque había una persona parada ahí de negro y lo estaba llamando. Entonces, yo le dije que no, empecé a orar por él y reprendí a la muerte. Y le dije, nadie te puede tocar porque tú eres hijo de Dios. Y hubo una cosa formidable que después de que yo estuve orando por él, porque él ya estaba amarrado y ya no veía, ya sus ojos estaban en blanco, y yo empecé a orar y yo dije, Señor, pues es que yo no quería que muriera mi papá y menos así, ¿no? Porque yo dije, ¿cómo es que la muerte viene si él es hijo de Dios? Entonces yo empecé a reprender a la muerte y y hasta que me sacó un doctor y me dijo, ¿qué hace aquí? Ya total me sacó. Una de mis hermanas me dijo, no, pues ya va a fallecer mi papá. Y le dije, no, creo que no va a fallecer. Le dije, porque Dios no quiere que que nos moramos, ¿no? Él nos dio vida. Y entonces mi hermana me dijo, está loca. Y ya, cuando me hablan al otro día, los doctores estaban, asombrados porque mi papá ya no estaba con los ojos en blanco y ya lo habían subido a piso como que él había reaccionado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nosotros como hijos de Dios no vamos a ver muerte, ¿verdad, pastor? Nosotros como hijos de Dios, la muerte no es la que viene por nosotros. Amén, sí, así es. Es Jesús el que viene por nosotros en ese momento. Nosotros cerramos nuestros ojos a la vida terrenal, nos desprendemos de este cuerpo terrenal que tenemos, pero abrimos los ojos para una vida nueva, espiritual, eh, con el Señor en el cielo, entre tanto que un cielo nuevo y una nueva tierra son puestos. Amén. Sí, y por último les quiero comentar que entonces ya que mi papá ya estaba en cama y pues él ya ni conocía cuando estaba ahí en la camilla y yo iba entrando a piso, pues yo estaba muy feliz y me dijo, qué bueno que viniste. Me dijo, a ti te estaba esperando y le dije, ¿por qué? Y me dijo, dame eso de lo que tú tienes.
Entonces, pues yo me quedé, no sabía, ¿no? Y pues esto fue hace muchos años, de 20 años. Le agarré sus manitas y le dije, se llama unción y en el nombre de Jesús yo empecé a orar por él y él me dijo, no sabes cómo me siento bien. Entonces yo he pasado episodios fuertes y a reprender ahí en la mera, en el mero, este, mm, ahora sí que peleando con la muerte misma. Y sé que Dios siempre nos respalda y nosotros, pues gloria a Dios que somos hijos de Dios y que no vamos a ver muerte. Así es, así Eh, es. Somos libres de la servidumbre a la muerte. Amén. Sí, ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Sí, Rebe. Sí, ¿oíste el micrófono? Ah, sí. Obviamente, y bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que si hay algún azote en esta tierra, algo que siempre trae a la humanidad oprimido, es precisamente el pensar en la muerte, el pensar el momento en que va a llegar ese tiempo de morir. Pero yo de veras ahorita me hizo así un clic cañón lo que leímos allí en Hebreos, en el capítulo 2. Nunca había yo mencionado al mugre diablo como el emperador de la muerte, o sea, nunca lo he oído con ese calificativo, pero pues cuando leo esta palabra de veras es algo que me deja feliz, sumamente feliz de no solamente saber que Cristo vino y demás y que hizo todo lo que dio, sino que aquí ahorita me cayó el 20 cañón en cuanto a que tuvo que hacerse hombre y morir como hombre y padecer la muerte para que nosotros pudiéramos recibir la vida, ¿no? Entonces, si alguien padeció la muerte por nosotros fue él, ¿no? Y para que nosotros ya tranquilamente tengamos la esperanza de que independientemente de que nos desprendamos de este cuerpo, pero la muerte no más va a pasar de largo con nosotros gracias a él. Si es que este pasaje que leímos es padrísimo para mí, me dejó súper feliz, pues, por así decirlo. Y el emperador de la muerte ha sido destruido. Sí, Yes. sí, 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 son noticias maravillosas, ¿no? sí. Eh, y bueno, yo creo que muchísima gente, como tú dices, Rebe, vive angustiada, pues porque en algún momento va a morir. Y cuando ese día se acerca, ya sea por vejez o ya sea porque han sido diagnosticados con una enfermedad fatal, de repente la gente sufre y todo esto. Bueno, yo realmente mm, no lo veo, no lo veo así. La palabra de Dios dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de el Señor. Así es que Él tiene control de todo. Por lo tanto, eh, ni la muerte ni la vida nos pueden separar del amor de Dios. Eh, de tal manera que en esta vida humana, con este cuerpo material que hoy día nosotros tenemos, va a llegar el momento de separar. El alma de nuestro cuerpo se va a separar. Va a haber ese momento en que morimos en este cuerpo, pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ya ganada por Él. Así es que no es un momento como para tener ni miedo, ni angustia. O sea,
¿Como para qué? Realmente es expectativa de una vida en Cristo, es expectativa de una nueva vida eterna, expectativa de bendición. Este, el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque estaba hablando de una nueva vida que iba a haber en Cristo. Así es que no creo que nos deba de dar a ninguno de nosotros ningún tipo de miedo o angustia llegar a ese momento. Nuevamente, este pasaje es uno de mis recontra super favoritos, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así es que ya sea que vivamos o que muramos, seguimos siendo del Señor. Sí, José o Silvia o los dos. Hola, más que nada es como un testimonio, porque yo cuando Dios se me manifestó, cuando se manifestó en mi vida, lo primero que me dijo fue, pues yo antes era idólatra, ¿no? Y exactamente de esta cosa. Y lo primero que me dijo fue eso, que a él no le gustaba, que no era de su agrado. Pero a partir de que, de que yo decidí dejar todo eso y, y de creer en Dios y de confiar en Él, la verdad es que Él me ha respaldado y me ha cuidado y pues no solo a mí, sino a mi familia, porque la verdad, pues se han dicho, bueno, se dice muchas veces que cuando dejas esa cosa es muy vengativa, ¿no? Y muchas personas sufren de accidentes y cosas cuando la sacas de tu vida, ¿no? Y realmente yo puedo decir que Dios me respaldó así cañón porque, pues no sé, o sea, sí me atormentaba de ciertas maneras, pero siempre Dios llegaba y me fortalecía, siempre llegaba y me daba palabra y así, o sea, y luego hasta que en un momento la reprendió y dejó de molestarme y ya. Y yo sé que con mis hijos, bueno, por ejemplo, ahorita la que batallaba así en eso era mi niña, pero yo sé que ahí entra la palabra que Dios en algún momento me dijo de salva tú y toda tu casa. Y Amén. yo no sé cómo, dice usted, yo no sé cómo, pero él lo va a hacer, ¿no? Entonces, Dios nos respalda cuando nosotros decidimos, así esto, como decía ese ratito de que estábamos muertos en el pecado y aún así Él decidió darnos vida en abundancia y sí, realmente sí es verdad, porque, bueno, yo lo viví y pues la verdad estoy más que agradecida con Dios y con Jesús. Y nada más era lo único que quería decir. Amén. Muchas gracias, Silvia, por compartirlo. ¿Alguien más quiere compartir o preguntar algo? ¿Nadie más? ¿No? Bueno, entonces les comento que el próximo sábado tenemos oración familiar a las 9 de la mañana. Conéctense para que estemos orando juntos en familia, aunque sea por Zoom, pero estaremos orando. Y el domingo, recuerden, tenemos nuestra reunión de milagros y sanidades. Espero que ya tengan a sus invitados listos, que lleven con alguna enfermedad, no sé, para que puedan ser sanos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Estás levantando la mano. Hola, ¿cómo estás? Estaba preguntando quién era Moto G71. Bueno, ok. ¿Cómo estás? Bien, pastor, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Dinos. Sí, pastor, lo he seguido paso a paso, pero verá, mire, yo hace 2 años tuve cáncer, me detectaron cáncer. Entonces, Dios me dio de alta porque el doctor me decía que yo iba a estar dado de alta dentro de 5 años. Estamos hablando del 2022. Yo
los médicos tendrían que salir en el 2027. ¿Mm? Sin embargo, Dios me dio de alta 5 meses después. Sí, Gracias. porque gracias a Dios, Dios es más grande. No obstante que los médicos pues tienen el conocimiento porque para eso estudiaron, sin embargo, Dios tiene control de todo. Vemos que en el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Yo tengo 76 años. Sí, es situación que cuando me detectaron eso, yo no entendía claramente la situación o no me dio miedo propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo estoy consciente de que Dios sabe en qué momento me voy a ir. Sin embargo, hay una situación, digo yo, a la muerte no le temo, lo que temo es la forma en cómo yo me vaya a ir. Ese es el miedo que hay, ¿no? Sin embargo, ya a los 70 años, pues yo veo que muchas personas pues ya partieron de aquí. Entonces no deja uno de tener cierto temor, cierta inquietud por ello, ¿no? Entonces, pues ya cuando tiene uno cierta edad, pues ya se vuelve uno más espiritual. ¿Por qué? Porque ya piensa uno que ya va uno para allá, ¿no? Ya va uno para allá. Sin embargo, pues esa es la situación, que ya uno piensa que pues, le queda a uno poco tiempo y como que se empieza uno a resignar. Y mi situación es pues en cierta manera es que cualquier enfermedad que le viene ya a uno a esta edad, piensa uno que ya es la parte de que pues ya a- por ahí se va uno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería dar como una especie de testimonio, porque, pues, como le digo, 70 años y los más robustos 80. Sin embargo, yo veo que ha habido personas que hasta casi los 100 años llevan. Entonces, ¿en qué consiste que unos sí y otros no? Bueno, mi suegro tiene 104 años Hijo, y está perfecto, y está perfecto. ¿A qué se debe? Pues longevidad, o sea, es genética, Genaro, es genética. Unos hemos, o sea, heredado una genética terrible, no sé, por ejemplo, pues, el cáncer, pues es una herencia genética igualmente. También que hoy día hay un montón de productos químicos que generan esta enfermedad, ¿no es cierto? Pero bueno, el asunto es que 70 y en los más robustos 80, y si tú ves hacia 1800 y algo por el estilo, pues la esperanza de vida era de 40 50 años. Hoy día la esperanza de vida ya es como de 79 años, al menos en México, y gracias, yo podría decir a Alexander Fleming, ¿no? Que inventó la penicilina. Esto hizo que una simple infección no te llevara a la muerte, como antes, ¿no? Te daba una infección y la mayor parte de las veces terminaba la gente muerta. Hoy día no, la esperanza de vida ha subido por ello. Sin embargo, bueno, también la palabra de Dios dice que antes el límite de edad que Dios había fijado era 120 años. Y cuando habla de los más robustos 80 quiere decir que estaban por debajo de lo que Dios había puesto de 120 años. Yo lo que te puedo decir es que confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros estamos sembrados en la casa de Dios, aun y cuando estemos viejos, estaremos verdes y fuertes. Seremos como árboles plantados en la casa de Dios y estaremos fuertes, frondosos, productivos hasta el final de nuestra vida. ¿Cómo va a ser que nosotros partamos? No lo sé. O sea, mira, vuelvo a insistir, puede ser un accidente, puede ser
qué sé yo, o sea, yo puedo decirte, por una enfermedad no va a ser, porque el Señor me sana. Yo tengo esa clara revelación en mi vida de que Él es mi sanador. Por lo tanto, por una enfermedad no va a ser. Pero, pero que un accidente te puede pasar y el Señor te dice, ya, vente para acá, ya deja de estar moliendo, perfecto. No tengo ningún inconveniente, porque Él tiene el control de absolutamente todo, pero mientras yo viva aquí en esta tierra, yo voy a estar verde, fuerte y productivo. Es lo que dice la palabra de Dios. Estoy plantado en la casa de Dios. Estoy plantado en corrientes de agua, aguas de vida. Estoy comiendo del árbol de la vida. Por lo tanto, no voy a estar decrépito, no voy a estar dando pena, ni voy a estar eh, echándole a perder la vida a las demás personas. Por el contrario, mientras viva voy a ser una bendición para todas las demás personas que estén a mi alrededor, porque esa es la promesa que Dios me ha dado. Así es que aférrate a la palabra, aférrate a esa palabra, aférrate. Y toma, Genaro, de esa palabra y dices, no, yo voy a ser productivo y voy a estar fuerte y voy a ser de bendición a todos los que están alrededor de mí. No voy a necesitar que me estén cuidando, yo voy a cuidar de los demás. Sí, yo tengo un versículo que está en Isaías 41:10, que lo he hecho mío, sí, con el que digamos yo me procuro estar seguro de que Dios está conmigo. Dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que se esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con el hecho de decir él, no temas, pues a mí ya me da más tranquilidad de la situación, ¿no? Y Claro, con el hecho de que en Isaías 53 dice que se llevó nuestras enfermedades y aflicciones, pues aún todavía me da más. Sin embargo, pues uno es carne y uno no deja en un momento dado de sentir pues cierto pendiente, sobre todo por la edad. cree, cree. Aunque estés viejo, estás sembrado en las aguas, en la casa de Dios y vas a estar verde, productivo. Así es que cree, cree, Genaro. Quita todo miedo de tu vida y todo temor ahí a la vejez. Amén, amén. Perfecto, pastor, muchas gracias. Quítale todo eso. Mi suegro tiene 104 años. Tú tienes 76. Hombre, te faltan 30. Dios quiere y llegue, Te pero en buena faltan 30. Si es que Jesús no viene antes, ¿verdad? Si Jesús viene antes, aleluya. Vámonos. eso quisiéramos que irnos en el arrebato, Así pero es. ¿Sale? Ok. Bueno, gracias. que Dios les bendiga a todos. Chao. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.